Buenas noches, queridos hermanos. Con el favor de Dios, vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente bajo un mismo espíritu, y que gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Por qué me interesa que veamos los dones del Espíritu Santo? Número 1, para conocerlos. Y número 2, porque es el cimiento. Es el cimiento para que nosotros podamos llegar a la santidad. Los 7 dones del Espíritu Santo son para cada uno de nosotros. El Señor nos infundió en el bautismo su Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa tercera persona de la Santísima Trinidad que entró a habitar en nosotros desde el bautismo, vino con regalos preciosos para cada uno de nosotros. Pero desgraciadamente están sin desempacar, porque no sabemos que están ahí. ¿Cuáles son esos regalos? El primer regalo precioso que el Espíritu Santo nos dio e infundió en el alma de cada uno de nosotros son las virtudes teologales. El primer regalo fue la fe. Nadie le da la fe a nadie. El Señor ha infundido esa virtud teologal de la fe. La fe es creer en lo que no se mira. Es creer en Dios. La fe, el Señor la infundió en nuestra alma para ponerla sobre Él. El segundo regalo fue la esperanza. El tercer regalo, la caridad. Caridad, que caritas en latín
significa amor. Dios infundió su amor en mí para que yo fuera capaz de amar, de amarlo a Él, de amar lo que Él ha creado, de amar a mis hermanos. Además de esos tres hermosos regalos, el Espíritu Santo nos dio los siete dones que vamos a ver hoy con el favor de Dios. Los dones del Espíritu Santo son para la santidad personal. Nadie puede crecer en santidad sin los dones del Espíritu Santo. Por eso es importante saber que existen, saber que los tenemos a través de nuestro bautismo y fueron incrementados a través de nuestra confirmación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre obediente para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 7 y pertenecen en plenitud a Cristo Jesús, Hijo de David. Cuando uno es desobediente al impulso del Espíritu Santo, cuando uno es desobediente a su sacramento, por ejemplo, el sacramento del bautismo, nosotros, por amor a Dios, por ese amor que Él influyó en mi corazón, y claro, nadie ama lo que no conoce. Se supone que nuestros padres y nuestros padrinos, pues, tuvieron que instruirnos en la fe para conocer más a nuestro Padre del cielo. Entonces, mi bautismo me obliga, pero no por fuerza, sino por amor, a amar a Dios. El Señor nos infunde su amor para que nosotros podamos amar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo no amo a Dios? Tal vez por falta de instrucción, tal vez porque me he formado una idea de un Dios que no es el Dios que nosotros creemos. Por ejemplo, se nos ha inculcado en nuestra niñez que Dios te va a castigar, que Dios te castiga, que fue castigo de Dios lo que te está pasando. No, Dios es amor, dice San Juan. Ciertamente Dios es nuestro Padre, y nuestros padres terrenales y los que somos padres sabemos que amamos a nuestros hijos, pero no porque los amemos vamos a dejar que hagan lo que se les dé la gana. Tenemos que corregirlos. Dios también nos tiene que corregir. No es un castigo, porque un castigo es cuando tú obras por un enojo. No para corregir, no para dirigir al niño, sino porque estás enojado lo castigas. Dios no es así, Dios nos corrige. Dios es amor, Dios es nuestro Padre. Pero como no tenemos ese conocimiento, ¿qué pasa? Yo soy infiel a mi bautismo. ¿Por qué? Porque mi bautismo me obliga por amor, porque yo por ende debo de amar primero a Dios y luego a los demás. Me obliga por amor a ir a la Santa Eucaristía, a ir a la Santa Misa. ¿Y cuántas personas, desgraciadamente, por falta de conocimiento de ese Dios tan amoroso, porque de Él venimos y hacia Él vamos? Porque aquí, de los que estamos aquí, los que me están oyendo, incluyéndome yo,
No vamos a ser eternos en esta tierra. De Él venimos y para Él vamos. Entonces, tengo que ir, pero no tener de, no me queda otro remedio. Tengo que ir por amor. Yo quiero encontrarme con la persona, con mi Padre que me ama. Entonces mi bautismo me obliga, por amor, a ir a la Santa Eucaristía. Para renovar la alianza de amor que Dios hizo conmigo a través de mi bautismo. Dios hizo una alianza de amor conmigo. Esta es la alianza nueva y eterna. Esa alianza la hizo personalmente con cada bautizado. Y por amor tenemos que ir a darle gracias. Tenemos que ir a darle gracias por todo lo que nos sucede y por todo lo que nos pasa, por todo lo que tenemos y también por lo que no tenemos. De hecho, se nos invita en la Santa Eucaristía, demos gracias al Señor. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Me vaya bien o me vaya mal, darte gracias por amor, porque estoy vivo, Señor, porque muchas personas no tienen la oportunidad que tú y yo tenemos en este momento. Muchos están enfermos, impedidos, en coma, agonizando, se les está terminando el tiempo. Entonces yo soy infiel a mi bautismo al no asistir a la misa. Es triste escuchar personas que dicen, sí, bueno, yo no necesito ir a misa porque Dios está en todos lados, Dios está en todas partes. Y es verdad, la doctrina católica nos dice que Dios es omnipresente. Dios está en todos lados al mismo tiempo. No hay lugar donde Dios no esté. Eso es verdad. Eso es total verdad. Pero el Señor, desde el Antiguo Testamento, eligió un lugar donde tiene y debe ser adorado. Reconocer su grandeza. Venid, cantemos al Señor, dicen los salmos. Otro salmo dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Por qué? Porque el judío solamente podía adorar a Dios en Jerusalén. Si el judío vivía en Egipto, si el judío vivía en Italia o vivía en Marruecos, en lugares distantes, tenían que caminar, peregrinar hacia Jerusalén. Días y días. Porque el judío, al igual que el católico, podía orar a Dios en su casa. Claro que sí. El judío y como el católico podemos alabar a Dios en nuestra casa. Claro que sí. Pero así como el judío no podía adorar a Dios en cualquier parte, solamente en Jerusalén, así nosotros solamente podemos adorar a Dios en la Santa Misa. Por eso dice la Biblia, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo para ser obedientes a ese impulso. Los 7 dones le pertenecen enteramente a Cristo Jesús. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos entrar a esa alianza de amor a través del bautismo. En el Antiguo Testamento, el judío para entrar en la antigua alianza tenía que derramar sangre. Nosotros para entrar a esta nueva alianza que es eterna, no necesitamos derramar sangre, porque Cristo la derramó por nosotros. Y nos hace y nos regenera. Ya no somos hijos del pecado, somos hijos de Dios, miembros de la iglesia, miembros
del cuerpo místico de Cristo. Por eso los dones le pertenecen a Él, pero Él nos los da junto con su Santo Espíritu en el día de nuestro bautismo. Dice el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, sobre Él, sobre Jesús, sobre Él reposará el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de prudencia y valentía, Espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus mandatos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a que haga tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por terreno plano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a conocer los 7 dones. El primer don del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Vamos a ir viéndolo uno por uno con el favor de Dios. Primero, don de sabiduría. Número 2, don de entendimiento. Número 3, don de consejo. Número 4, don de fortaleza. Número 5, don de ciencia. Número 6, don de piedad. Y número 7, el don de temor de Dios. Ahora los dones, los 7 dones, son infundidos por Dios. A nadie se le da de más, a nadie se le da de menos. Ahora, el alma no podría adquirir los dones por sus propias fuerzas, ya que trascienden infinitamente todo el orden natural. Los dones, dice el Catecismo, los poseen en algún grado todas las almas en gracia, pues es incompatible con el pecado mortal. Todos tenemos los 7 dones, pero dice aquí que los dones los poseemos en algún grado. Algunos más, algunos tienen más don de sabiduría, menos don de fortaleza, más don de consejo, menos don de ciencia. Ahorita vamos a ir a explicarlo con el favor de Dios uno por uno, para que usted y yo nos identifiquemos qué don nos hace falta para seguir en este camino de santidad. Porque estamos llamados a ser santos. No estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Y Cristo nos las puso más difícil. Sean perfectos. Entonces, esto es lo grave del pecado mortal. El pecado mortal, tú, por tu decisión propia, por pecar mortalmente, porque Dios te dice no lo hagas y tú dices sí lo voy a hacer, se rompe la comunicación automáticamente por decisión tuya entre tú y el Dios que te ama. ¿Qué pasa? Que esos 7 dones del Espíritu Santo, al tú pecar, no se te quitan, pero vamos a ponerlo así para que los entendamos, se te vacían. Por eso, hay muchas personas que son desobedientes a los impulsos del Espíritu Santo. Por eso hasta han caído en dejar de creer en Dios. Esa fe preciosa que Dios depositó en el alma de cada bautizado, esa fe ya no se deposita en Dios, se deposita en cualquier cosa. En un cuarzo, en una herradura, en los astros, en los horóscopos, para de contar. ¿Por qué? Porque la persona que cae en pecado mortal, primero le da la espalda a Dios. No es que Dios le dé la espalda, Dios lo sigue amando,
Dios lo sigue esperando como el hijo pródigo, pero uno le da la espalda. Y al darle la espalda y al desconectarnos del quien es la vida, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros andamos como dice el Apocalipsis. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Pero estás muerto. Decía un escrito del poeta Octavio Paz: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Entonces el pecado mortal nos desconecta automáticamente, nos vacía de nuestros dones y así es imposible llegar a ser santo. Dios nos hizo con un cuerpo, pero también nos dio un espíritu. Estamos llamados a ser santos, a ser personas espirituales. Nosotros al pecar y nosotros al vaciarse todos nuestros dones nos convertimos en seres carnales. Y el ser carnal solamente busca lo que a él le conviene. Satisfacer sus instintos, no importa qué. Eso es lo grave. Entonces, el Espíritu Santo, los dones, deben regir y gobernar nuestra vida para que no sea la razón humana la que mande y gobierne. Nosotros nos dejamos llevar y gobernar por nuestra razón, la razón humana. Y la fe no se razona. La fe se cree y punto. Las cosas de Dios se creen y punto. Los misterios de Dios se creen y punto. Vamos a ver el primer don. El don de sabiduría. ¿Qué es lo que hace el don de sabiduría en nosotros? El don de sabiduría nos da... El problema es aquí que las palabras se parecen. Por ejemplo, si yo digo sabiduría, muchas personas estarán pensando en este momento, bueno, no, es saber mucho. Una persona sabia es que conoce mucho. El Señor dice, mis caminos no son los de ustedes. El don de sabiduría no es tanto saber mucho. El don de sabiduría, lo que hace en mi alma, lo que hace en mí, es darme un gusto por lo espiritual. Me da la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Ese es el primero y el mayor de los 7 dones. ¿Por qué el primero y el mayor? Porque te da un gusto por lo espiritual. De hecho, la palabra sabiduría, de ahí se deriva la palabra sabor, saborear. Te da un gusto. Cuando a ti te da un gusto por orar, cuando te da un gusto estar en la Santa Misa, cuando te da gusto por rezar el Santo Rosario, por hacer obras de misericordia, el don de sabiduría está obrando en ti. Ahora, si no, es que te falta, hermano. Te falta. La sabiduría es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por el amor.
Y gracias a este don, nosotros nos familiarizamos con las cosas divinas y probamos gusto en ellas. Decía Santo Tomás de Aquino, es un cierto sabor de Dios, por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. Además, el conocimiento sapiencial nos da una capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios, a la luz de Dios. Por ejemplo, ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Jesús? ¿Lo que estoy viendo le agrada a Jesús? No mirar el pecado del hermano, sino mirarlo con ojos de misericordia, como Jesús lo hace con cada uno de nosotros. Iluminado por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo. Gracias a este don, toda la vida del cristiano llega a ser alcanzada por el soplo del Espíritu, que la impregna con la luz que viene de lo alto, como lo han testificado tantas almas escogidas, también en nuestros tiempos. En todas estas almas se repiten las grandes cosas realizadas en María por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que movía a la Virgen Santísima? El Espíritu Santo. Este don de la sabiduría. Ese don de la sabiduría nos da ese gusto, ese amor, por lo que decía Jesús a los 12 años. ¿No sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Este don de la sabiduría te impulsa a ocuparte de las cosas de tu Padre del cielo. Este don es tan importante que la Sagrada Escritura, la Biblia, tiene un libro que así se llama, el libro de la sabiduría. Y en el capítulo 7, versículo 7 al 8, dice: oré y me fue dada la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros y a los tronos y estimé en nada la riqueza al lado de ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que orar para que el Señor nos infunda el don que nos hace falta. Si te hace falta el don de la sabiduría, hermano, no te es suficiente la oración. Si te hace falta el don de la sabiduría, dice que tienes que suplicarlo. Y la palabra de Dios dice: el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca la puerta, se le abre. Tienes que suplicar ese don para que se te abra ese regalo que Dios te dio desde el bautismo. Que así sea. Pasamos al segundo, el don de la inteligencia o entendimiento. Este don es una gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir una gracia? Gracia viene de la palabra, de ahí se deriva, la palabra gratis. Es algo no porque lo hayamos merecido, es porque Dios nos lo regaló. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Tenemos que pedir este don para entender la palabra de Dios, para que el Señor nos revele
qué es lo que nos quiere decir en esa bendita palabra. Muchas veces no la entendemos porque nos falta este don. Hace años yo empezaba a leer la Biblia, la leía como un periódico y no lo entendía nada. Gracias a Dios y su misericordia me dio este don, el don del entendimiento. Y así como me lo dio a mí, te lo puede dar a ti. Porque tú también eres hijo, hija de Dios. Dios nos ama a todos con un amor único y personal. Tú no puedes hacer nada más bueno que le agrade a Dios o más malo para que Dios te deje de querer. Dios te ama. Es tu Padre. Pídeselo. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa penetrar, comprender a fondo. Mediante este don, el Espíritu Santo comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón. Porque para entender la Biblia no hay que entenderla con la razón, ya lo vimos, la razón humana no nos sirve. Tenemos que entenderla abriendo nuestro corazón. Primera Corintios 2:10. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué le pasó a estos hermanos? A los que iban ya decepcionados porque no entendían. No entendían, a pesar de que Cristo les repitió una y otra vez: el Mesías tiene que morir, va a padecer a manos de los sacerdotes, tiene que morir. Y cuando sucedió, la mayoría lo abandonó. Lo sepultaron y estos dos discípulos ya se iban a Emaús. No entendieron. Pero ¿qué pasa? Cristo, resucitado, se les aparece y le dice: qué torpes son para entender. Les faltaba este don, el don de entendimiento. Entonces se dicen ellos en Lucas 24:32. Entonces dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo les abrió el corazón, les abrió el entendimiento. Porque a Dios se le entiende no con la razón, a Dios se le entiende con el corazón. Pero el corazón hay que abrirlo. El corazón es como un paracaídas, si no se abre no funciona. Dios te habla y te habla a través de su palabra y la persona tiene el corazón cerrado. Yo con 45 minutos de misa estoy bien. No, tienes que abrirte al corazón, tienes que abrirle tu corazón a Dios. Tenemos que pasar de ser de católicos por tradición a católicos por convicción. Y eso solamente es abriéndole el corazón al Señor, tener un encuentro con Él, como lo tuvieron estos dos discípulos de Emaús. Que te arda el corazón de amor. Y solamente lo hace el Espíritu Santo. Con ese regalo hermoso que te dio en el bautismo. Este don precioso que tienes que desempacar, el don de entendimiento. Para que empiece a obrar en tu vida. Pídelo. Si te hace falta, pídelo. Para que entiendas la Biblia, para que entiendas
la mano poderosa de Dios en tu vida. En lo bueno, pero también en lo malo. Porque en lo malo es para crecimiento, para que tú te fortalezcas. ¿Qué le hacen al cuerpo? Para que resista una enfermedad. Por ejemplo, Dios quiere, seguimos orando por esta infección, el COVID-19 o coronavirus. Pero ¿qué pasa para que un ser humano pueda resistir a esa infección? Necesita una vacuna. Y la vacuna no es agradable. La vacuna te duele en primera instancia, ¿no? La aguja te duele. Y en segunda, en la vacuna te inyectan la enfermedad. Para que tu cuerpo, tu sistema inmunológico, pues produzca esos anticuerpos necesarios para que cuando venga la enfermedad de veras, pues tu cuerpo tenga la capacidad de soportar esa enfermedad. Así nos pasa con nosotros con la poliomielitis, con el tétanos, con todas esas vacunas que tenemos, ¿no? Entonces esas vacunas, ese dolor, esa enfermedad que te inyectan, que en algunos les da dolor, les da fiebre, su cuerpo reacciona así y dirá, wow, tu cuerpo se está preparando para lo que viene. Y tienes que entenderlo. Y muchas veces por eso mucha gente se queja. ¿Y por qué Dios pasa esto? ¿Por qué Señor me pasó esto a mí? Tranquilo. Tienes que entender que Dios está en control de todo. Dice la palabra de Dios que no se caerá un solo cabello de tu cabeza si Él no lo consiente. Entonces el don de la inteligencia, el don de entendimiento nos da esa capacidad para ver la mano de Dios. Por eso no se entiende darle gracias a Dios siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. O sea, darle gracias cuando te vaya bien y cuando te vaya mal. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado estos dones preciosos para que nosotros al ejercitarlos, porque hay que ponerlos en práctica, hay que abrir el regalo. Si no los abrimos, si no lo ponemos en práctica, no podemos llegar a ser santos. Estamos llamados a la santidad. Decía San Juan Pablo II, la iglesia es un hospital de pecadores. Pero pecadores en camino, no a quedarse pecadores, en camino a la santidad. Y la santidad se tiene que vivir. Y no se puede vivir la santidad sin la ayuda de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos hace entender no solamente la palabra de Dios, sino entender lo que sucede a nuestro alrededor. Dice Juan 14:26, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué pronto se nos olvida lo que el Señor nos dice, pero el Espíritu Santo nos lo recuerda. Se nos olvida que dice, yo estaré contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti?
No te puede asustar ningún virus, no te puede asustar ningún problema en tu vida, porque Dios está contigo. Dios es tu Padre. Y ojo, lo proclamamos en el credo. Decimos, creo en un solo Dios, Padre. Antes que ser todopoderoso es tu Padre y mi Padre. Y un padre jamás abandona a su hijo. Y de ahí sí, todopoderoso. Bueno, si tenemos un Padre todopoderoso, qué miedo. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Y no solamente eso, les enseñará todas las cosas. De ahí la importancia de este precioso don. Tercer don, vamos con el tercero de 7. Vaya meditando qué don le hace falta para que en su próxima oración los pida, los suplique al Señor. En su oración diaria. El don de consejo. Tercer don. ¿Qué hace este don en nosotros? Ilumina la conciencia en las decisiones que la vida diaria te impone, sugiriéndote lo que es lícito, lo que corresponda, lo que conviene más al alma. Es una gran necesidad de nuestro tiempo, turbado por motivos de crisis y falta de valores. El Espíritu de Dios sale a nuestro encuentro mediante el don de consejo, con el cual enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde dentro, iluminándola sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones o decisiones importantes. ¿Qué falta de este don, hermano, hermana, cuando uno necesita tomar una decisión importante en la vida? Porque una decisión importante te persigue toda tu vida, una buena, pero también la mala, te persigue toda tu vida. Si los padrinos y los padres nos hubieran enseñado la fe como es, nos hubieran inyectado ese amor, fomentado ese amor, por eso le pedimos también a la Virgen en el rosario: en tus manos encomendamos nuestra caridad, nuestro amor, para que lo inflames. Si nosotros hubiéramos tenido esa preparación, esa enseñanza, esa catequesis, ¿cuántos problemas no nos hubiéramos ahorrado? Decisiones que tomamos nosotros por nuestros propios instintos, por las pasiones, y decisiones graves, decisiones serias. Si hubiéramos orado y decirle: Señor, con este don de consejo, ¿tú para qué me quieres? ¿En qué lugar me quieres? ¿Me quieres para matrimonio? ¿Me quieres para sacerdote? ¿Para religiosa? Y si te escoge para matrimonio, orar: Señor, ¿este hombre o esta mujer me conviene? Escógemela tú, Señor, o escógemelo tú. Pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos nuestras decisiones equivocadas muchas veces. Señor, ¿me compraré esta casa? ¿No me la compraré? ¿Me compraré este vehículo? ¿No me lo compraré? ¿Cambiaré de trabajo? Entonces nosotros tomamos decisiones muchas veces equivocadas. Y este don dice: ilumina la conciencia.
y nos fortalece la prudencia. Y la prudencia es que este don de consejo te dice qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir y cuándo callar. Al Señor, cuando se lo llevaron a Herodes, le dijeron: tú eres el rey de los judíos, tú eres el Mesías, eres el que tanto se habla, haznos un milagro. El Señor no habló. El don de consejo le dijo que todo lo que diría ahí frente a esa persona inicua, que se burla de lo santo, que se burla de lo sagrado, que solamente le importa su poder, su reinado, era como echarle perlas a los cerdos. El libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 19 dice: muéstrate sociable en cuanto puedas y déjate aconsejar por los sabios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que dejarse aconsejar por los sabios, por los que aman a Dios. Con este don, nosotros adquirimos una especie de una nueva pupila, gracias a la cual le es posible ver mejor qué hay que hacer en determinada circunstancia, aunque sea la más difícil. El cristiano, ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos. Por tanto, pidamos el don de consejo. Hay que pedirlo. Este don de consejo también te dice y hace que tú tengas un discernimiento. Discernir qué es pasar por un filtro las cosas. ¿Qué es bueno, qué no es bueno? El don de consejo pone las cosas en su lugar. Y hay que pedirlo, hay que pedir este don. Hay que pedirlo no solamente para nosotros, hay que pedirlo de manera particular para los sacerdotes, para los obispos, para el Santo Padre, porque su deber es muy grande, es pastorear y llevar a Dios a miles de almas. Su trabajo no es sencillo, pero tenemos que pedir el don de consejo para ellos, para que ellos también no hagan o digan o dejen de hacer cosas necesarias para la salvación del creyente. Pidamos este don por la intercesión de aquella a quien saludamos en las letanías, a la Virgen Santísima, y la saludamos como la Madre del Buen Consejo. Pidamos la intercesión de ella que es la esposa del Espíritu Santo, para que nosotros, y no solamente nosotros, sino la iglesia entera, porque nuestra preocupación debe ser las de las almas. Recuerden que nosotros, por nuestro bautismo, también somos sacerdotes y somos también responsables de los demás. Aquí no puede haber Caínes de decir: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Claro que sí, tú eres guardián de tu hermano. Es que pide el don de consejo para ti, pide el don de consejo para la iglesia entera, pero muy en especial para los pastores. El cuarto don, el don de la fortaleza.
El don de la fortaleza es una fuerza sobrenatural para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Vean, necesitamos esta fuerza sobrenatural, este don de fortaleza. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación. Y también dice aquí, para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué quiere Dios de ti? Dios quiere que seas fiel a tu bautismo. Y en tu bautismo se te ungió como sacerdote, como profeta y como rey. Entonces necesitas este don de la fortaleza para obrar valerosamente, para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Cuando el sacerdote nos da la bendición al final de la misa, no nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayan y hagan lo que quieran, váyanse a la carnita asada, váyanse a la playa. No, nos da la bendición porque nos envía a predicar el Evangelio a los que no vinieron. A los que no vinieron. Y tenemos que ser profetas. Esa es nuestra misión de profeta. De predicar la palabra de Dios. De anunciar la buena nueva. ¿Por qué hay tanta depresión en el mundo? Porque la gente no sabe que todo un Dios todopoderoso, que es su Padre, lo ama. Que no importa qué, Dios está con él, Dios está con ella. Que no me quiere mi mamá, que no me quiere mi papá, pero Dios sí me quiere. Y a pesar de mi mamá, y a pesar de mi papá, y a pesar de las circunstancias, yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque Dios me ama a mí, y en el bautismo mío y en el bautismo suyo, dijo las mismas palabras que le dijo a Jesús. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Entonces necesitamos llevar la palabra de Dios. La iglesia existe para evangelizar. Para eso existe la iglesia. La evangelización es necesaria. Pero también el profeta, aparte de evangelizar, pues está ese lado incómodo, ¿no? El Señor nos manda a ser luz del mundo, y eso es ser luz del mundo. Esa es esa parte del profeta, de evangelizar, de llevar la buena nueva, decirle, mira, Dios te ama, etcétera, etcétera. Pero también está esa parte incómoda que nos dice, tienen que ser sal de la tierra. Y la iglesia nos enseña que el pecado es una herida en el alma. Ojalá fuera en el cuerpo, es en el alma. Y esa herida tan profunda que nos corta la comunicación con Dios, también nos enceguece, nos hace sordos, nos hace duros de corazón. Entonces Dios se vale de sus instrumentos, de sus hijos, de sus bautizados, para hacer sal y echarle sal a esa herida. Denunciar el pecado, eso se tiene que hacer. Para que esa persona, aunque se retuerza de dolor, porque la sal en la herida duele bastante, pero esa persona tiene que recapacitar, salir de su comodidad y decir, caramba, como el hijo pródigo, es verdad, ¿hasta dónde he caído? Hasta estar con los puercos. Me levantaré e iré donde mi padre.
Entonces tenemos que ser fieles a nuestro bautismo. Y para eso se necesita el don de la fortaleza. Porque no es fácil. Porque nos van a decir locos, fanáticos. Muchas amistades nos van a dejar de hablar. Pero a mí no me importa si mi amigo, si mi hermano de sangre me deja de hablar, con tal de que se convierta y se salve. Y esa es la misión de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Si no estamos pecando de omisión. Eso es lo importante. Por eso necesitamos, dice aquí, sobrellevar las contrariedades de la vida. O sea, uno tiene que ir siempre, el cristiano, el católico siempre va contracorriente. El verdadero cristiano convencido va contracorriente, porque hasta va a encontrar oposición hasta dentro de la misma iglesia. Pero usted tiene que ser fiel a Dios, tiene que ser fiel a su bautismo y necesita este don. Porque una cosa que la arrastra la corriente, un pescado que lo arrastra la corriente es porque ya está muerto. Y nosotros estamos llamados a eso y necesitamos este don. Este don supera la timidez y la agresividad. En nuestro tiempo muchos ensalzan la fuerza física, llegando incluso a aprobar las manifestaciones de violencia. En realidad el hombre cada día experimenta la propia debilidad, especialmente en el campo espiritual y moral, cediendo a los impulsos de la carne. Precisamente para resistir es necesaria la virtud de la fortaleza, que es una de las 4 virtudes cardinales sobre las que se apoya el edificio de la vida moral. Tanto necesitamos este don que también Dios nos lo infunde como virtud. Está el don de la fortaleza, pero también está la virtud cardinal de la fortaleza. La timidez y la agresividad son 2 formas de falta de fortaleza. Oiga usted eso. Una persona tímida le falta la fortaleza, jamás podrá ser profeta. Ahora una persona agresiva también es falta de fortaleza. ¿Por qué una persona agresiva es falta de fortaleza? Porque una persona agresiva, por lo regular, actúa así porque no quieren que descubran que él realmente es débil. El don de la fortaleza es un impulso sobrenatural que da fuerza al alma, no solo en momentos dramáticos como en el martirio, sino también en las habituales condiciones de dificultad, en el soportar ofensas y ataques injustos. ¿Cuántos santos, inclusive nuestro Señor, soportaron ofensas y ataques injustos? Entonces este don le da fuerza al alma para resistir la prueba, para resistir la tentación, para resistir la enfermedad en fe, para resistir la tormenta, hermano. ¿Ahora hay tormentas? Sí, hay tormentas. Las tormentas se viven con o sin Dios. Las tormentas se viven sin el don y con el don de fortaleza. Ahora, persona que vive una tormenta sin Dios y sin el don de fortaleza, termina en desesperación y muchas veces en suicidio. Este don se lo concedió el Señor a sus mártires, a los primeros cristianos, que gracias a ellos tenemos la misa, que dieron su vida, que los echaban en el Coliseo romano a ser devorados por los leones. Y Dios les dio este don de la fortaleza para ir cantando con salmos hacia el martirio.
Cuando experimentamos como Jesús en Getsemaní la debilidad de la carne, es decir, la naturaleza humana sometida a las enfermedades físicas, tenemos que invocar del Espíritu Santo el don de la fortaleza para permanecer firmes y decididos en el camino del bien. El don de la fortaleza nos ayuda a permanecer firmes y decididos en el camino del bien. ¿Por qué subrayo esto? Porque nosotros, nuestra Santa Madre Iglesia, nos enseña que por el pecado original, nosotros estamos inclinados al mal. Eso se le llama la concupiscencia de la carne. Por eso es mucho más fácil ser malo a ser bueno. Ser bueno cuesta. Y este don nos da esa fuerza para permanecer firmes en el camino del bien. Entonces podremos decir como San Pablo en 2 Corintios 12:10: por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué dice eso San Pablo? Por si me siento débil, entonces soy fuerte. Porque en la debilidad humana, cuando tú te reconoces débil, cuando tú ya no puedes hacer nada, ahí empieza a obrar Dios. Ahí empieza a obrar Dios. Cuando estás enfermo, los doctores dicen no hay nada que hacer. Y estás débil. Y tú crees con tu corazón. Y tú imploras este don de la fortaleza. Eres cuando eres fuerte, pues cuando Dios más está contigo. En las pruebas, en las tormentas, cuando tú más llorabas, cuando te hirieron, cuando te despreciaron, ahí Dios estaba contigo más que nunca. Por eso eres fuerte. El don de ciencia, el quinto don. El don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en relación con el Creador. Oiga usted eso. El don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con Dios. Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo ante las multiformas de riqueza de las cosas, variedad y belleza. Corre el riesgo de absolutizarlas y casi de divinizarlas, hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Esto le ocurre a una persona sin este don. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder, que precisamente se pueden derivar de las cosas materiales. Estos son los ídolos principales ante los que el mundo se postra demasiado a menudo. Para resistir esa tentación sutil y para remediar las consecuencias nefastas que pueda llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al cristiano católico con el don de ciencia. Y este don nos ayuda a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Dice Santo Tomás de Aquino: gracias a ella, al don de ciencia, el hombre no estima a las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. Los hermanos de otras iglesias nos acusan a nosotros de decir los católicos son idólatras porque tienen la imagen de la Virgen, de los santos, porque Éxodo 24, y es el único que se sabe, y se lo saben muy bien, dice que tiene ojos y no. Bueno, un ídolo
enseña la Santa Madre Iglesia Católica que un ídolo no es una imagen. Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Para muchos su ídolo, su Dios, es el trabajo, porque ¿cómo yo voy a dejar de trabajar por asistir a un retiro? ¿Cómo yo voy a dejar de trabajar para ir a misa? ¿Cómo yo voy a dejar de trabajar? ¿El trabajo es necesario? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí, nadie lo duda. Es bueno y santo, el trabajo nos dignifica, eso es verdad. Pero que el trabajo sea tu prioridad, hermano, te falta don de ciencia. Porque si el trabajo es prioridad, no le crees entonces a la palabra de Dios que dice que los pajaritos no cosechan ni siembran y el Padre les da de comer todos los días. ¿Acaso ustedes no valen más que los pájaros? Dios proveerá siempre, hermano. También dice la palabra de Dios: ocúpate del reino de Dios, su justicia, que lo demás se te dará por añadidura. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios lo hace, hermano. Tú tienes que jerarquizar. El don de ciencia te hace valorar, te da la jerarquía de valores de las cosas en relación al Creador. Dios primero. ¿Acaso no ese es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas, son todas. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces el don de ciencia te hace ver, por ejemplo, y yo sé que tal vez aquí se disgusten muchos conmigo, pero yo lo tengo que decir como profeta del Señor y como bautizado que soy. Este país, y desgraciadamente mi país también, no lo veía yo cuando me vine hace 16 años, pero últimamente, hace 5 años para acá, lo he visto muy seguido. ¿Qué cosa? Que nosotros tenemos que tener mascotas, tenemos que tener mascotas los que tienen oportunidad, y es bueno y es santo. El Señor pues nos ha llamado a ser mayordomos de la creación, alimentarnos de la creación, domar los animales, valga la redundancia, domésticos. Pero hasta ahí. Una mascota jamás va a ocupar el lugar de un hijo de Dios. Entonces la gente está, con falta de este don, está tratando a los animales como si fueran seres humanos, lo cual es una crueldad para el animal, porque el animal, si lo tratas de esa manera, es una crueldad, porque le impides, le estás estorbando su naturaleza. ¿Cuántos hijos de Dios muriéndose de hambre y la gente teniendo a los animales como si fueran seres humanos? ¿Cuántos peleando porque salven las ballenas, salven las tortugas, salven esto, salven lo otro, y el aborto en viento en popa y nadie dice nada? ¿Acaso la vida humana, un hijo de Dios, vale menos que una criatura? Nosotros tenemos este don de ciencia, es el que te da ese valor. Claro, los animales hay que amarlos, merecen todo nuestro amor, todo nuestro respeto, todo nuestro cuidado, pero tratarlos como seres humanos, es que falta el don de ciencia. Ver lo que está pasando con el aborto y no levantar la voz es falta de don de ciencia. Es que mientras a mí no me pisen el callo, yo no grito. Mientras no pase en mi casa, no hay ningún problema. El don de ciencia te dice cómo actuar, cómo discernir. Los salmos nos enseñan a alabar a Dios. Dice Salmo 8:2. Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. El Salmo 148, 1 y 3 dice: aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas,
Alabadlo el sol y la luna. Alabadlo todos los astros de la luz. Alabad los cielos de los cielos y las aguas por encima de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, don de ciencia te hace ver que Dios es Dios. Dios es el creador. Dios es el que todo lo puede. Y Él está por encima. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso la vida humana tiene esa dignidad. Por eso en las fiestas de precepto en la iglesia, o fiestas grandes como Navidad, la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción, en la Pascua, se inciencia al altar y también se nos echa incienso a nosotros, porque nosotros tenemos la dignidad porque fuimos ungidos. Somos pueblo sacerdotal, somos pueblo de profetas, de reyes. Así seamos infieles, nuestro cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia dice que la vida humana es digna y nadie tiene el derecho de quitarla, nadie tiene el derecho de decidir, solamente Dios. Por eso el católico es pro vida 100%. Dice San Agustín: mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Eso es el don de ciencia. Descubrir que Dios lo es todo. Que las cosas sí son medios. El dinero es un medio. El problema es cuando las cosas las adoptamos como un fin en sí mismas. Y no, hermano, nuestro fin es Dios. Nuestro fin es Dios. Por eso decimos en el credo que creemos en la resurrección de los muertos. Porque aunque usted se muere y yo me muera en este momento, cuando Cristo venga por segunda vez, viene por su iglesia. Y usted se va a ir en cuerpo y alma al cielo. Nuestro fin es Él. Ahora también corre el peligro que se vaya en cuerpo y alma al infierno. Por eso estamos llamados a la santidad. El sexto don, el don de piedad. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. El don de piedad sana nuestro corazón de toda dureza, como decía el profeta Ezequiel. Les cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque nosotros tenemos un corazón de piedra. Un corazón duro, inmisericordia. Somos misericordiosos con nosotros mismos, pero inmisericordia con el hermano. Estamos viendo nada más en qué se equivoca. Mientras me vaya bien a mí, todo está bien. A los demás que los lamba un sapo. El corazón, el don de piedad nos sana de todo este tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre. El don de piedad te hace reconocer en lo más profundo de tu ser a Dios como tu Padre. Que tu Padre de esta tierra no te quiso, no importa, tu Padre del cielo te ama. Si la gente supiera cuánto Dios le ama, dejaría de mendigar cualquier amor. Se valoraría como persona y amaría a los hermanos. ¿Por qué? Porque son hijos del mismo Padre.
Por eso nosotros decimos Padre nuestro, no decimos Padre mío. Y a los padres que me están escuchando sabrán que si alguien le desprecia a un hijo, usted se siente mal. ¿Cómo usted va a despreciar a un hijo de Dios? Si es un hijo valioso para él, es la niña de sus ojos. ¿Cómo usted va a portarse mal con un hijo de Dios? Sabiendo que en el juicio se van a enfrentar con el padre de ese hijo al que usted ofendió. Ahora, la ternura para con Dios como Padre, ¿cómo se demuestra o cómo se expresa? Bueno, se expresa en la oración. Totalmente en la oración. Una persona que ama a Dios le dedica tiempo al amado. Así como nosotros cuando estuvimos en etapa de noviazgo, le dedicamos un tiempo al amado, a la amada. No dejábamos de pensar en ella. Bien nos podía atropellar un carro, pero íbamos pensando en qué estar haciendo. Esa es la oración. Es la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia, ayuda y perdón. El don de la piedad te orienta y alimenta dicha exigencia, enriqueciéndola con sentimientos de profunda confianza para Dios. Es experimentado como Padre providente y bueno. Si una persona no confía en Dios, le falta este don. El Señor se le apareció a Santa Faustina Kowalska, le dijo: ¿quieres agradarme? Confía en mí. ¿Quieres agradarme más? Confía más. ¿Quieres agradarme infinitamente? Confía infinitamente. San Pablo escribía en Gálatas 4, de 4 al 7. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, como yo soy hijo, como usted es hijo o hija, el mismo Dios, el mismo Padre, envió a nuestro corazón el espíritu de su propio Hijo. El mismo espíritu que empujó a Jesús al desierto, el mismo espíritu que impulsó a Jesús a hacer milagros, el mismo espíritu que resucitó a Cristo, lo tenemos tú y yo. Y ese mismo espíritu nos hace reconocer, nos hace abrir nuestra boca, pero sobre todo nuestro corazón, para decirle Abba, papá. El don de piedad también te da esa ternura para con los hombres, para con tu prójimo, porque nadie puede amar a Dios y odiar al prójimo. Dice San Juan: aquel que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. No se puede, tiene que amar a Dios. Por eso necesitamos amar a Dios, no porque Él necesite ser amado, es que nosotros necesitamos regular y perfeccionar nuestro amor. Para la ternura para con Dios es a través de la oración. Para la apertura hacia el prójimo es en la mansedumbre. Con este don de piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amar hacia los hermanos, haciendo su corazón de alguna manera partícipe de la misma mansedumbre del corazón de Cristo. El cristiano piadoso
Siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Este don nos hace ver y reconocer que aquella persona, aquella que me cae muy mal, aquella que me ha lastimado, es hija de Dios. Y Cristo murió por ella, Cristo murió por él. Y yo tengo que amarlo por amor a Cristo. El mismo Señor dice, si tú amas a los que amas, ¿qué mérito tienes? Amen a sus enemigos, oren por quienes os persiguen. Eso es el don de piedad. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Por eso, Él se siente impulsado a tratarlos con la prontitud y la amabilidad propias de una genuina relación de hermanos. El don de piedad extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división, como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de comprensión, tolerancia y perdón. Y pasemos al séptimo y último, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios infunde a nuestro espíritu arrepentido ante Dios, conscientes de las culpas, del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Este es un santo temor de ofender a Dios, no un temor miedo. Humildemente reconociendo nuestra debilidad, sobre todo nos infunde ese temor filial, ese temor de hijo, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, a amarlo como Padre y tratar de no ofenderlo en nada. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio del saber, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es sabio de verdad el que así vive, su alabanza perdura para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ese temor de Dios es un temor a ofenderle, no es un temor de miedo, de que Dios me va a castigar. Ya vimos que Dios no castiga, Dios corrige a sus hijos, Dios corrige al que ama. Creemos en un Dios misericordioso, pero también en un Dios justo. Dios es un Dios justo, Dios no es un Dios alcahuete. Se ha predicado demasiado la misericordia y está bien, pero se nos ha olvidado predicar de la justicia de Dios. Por eso se ha perdido hasta de la iglesia el santo temor de Dios, porque ya no se ha predicado. O dígame usted cuántas veces ha escuchado predicar a un sacerdote o a un predicador o a una religiosa a predicar acerca del infierno. ¿Verdad que no? Porque hemos perdido de vista la justicia de Dios. Dios es misericordioso, ciertamente que sí, pero Dios es justo. Y este santo temor nos evita a ofenderlo. Por eso debemos de pedirle su gracia, y esa gracia es este don, el don de temor de Dios, que es lo que menos hay en esta tierra. Hay temor de ofender al vecino, hay temor de ofender a mengano, a sutano, pero a Dios se le puede ofender con gran tranquilidad. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impulsó a nuestros primeros padres después del pecado mortal. Dice Génesis 3:8, oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Lo dejaron de reconocer como su padre. Tuvieron miedo. Pero no un temor de ofenderlo, sino un miedo a Dios. Un miedo que no es sano. De ese miedo no estamos hablando aquí. Ellos perdieron totalmente el don de piedad. También ese fue el sentimiento del siervo infiel y malvado de la parábola de los talentos, que escondió bajo tierra el talento recibido. Lo enterré porque tuve miedo. Y el Señor le dice, servidor malo y perezoso. Así que este concepto de temor-miedo no es el verdadero concepto del temor-don del Espíritu. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero a ofender a Dios. Especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso en el juicio eterno, del que nadie puede escapar. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y el corazón humillado. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51:19, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desprecias a un corazón contrito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo. Arrepentirse de todo corazón de las ofensas y tratar de no hacerlo. Lo vamos a seguir haciendo, claro que sí, pero tratar de no hacerlo. Pedirle al Señor la gracia, pedirle que infunda en nosotros este temor de Dios, este santo temor de Dios. Porque este santo temor de Dios nos evita cometer pecados. Es el don que tenían los santos. Este temor de ofender, de perder el cielo y ganarse el infierno. Sabiendo bien que se debe atender a la propia salvación con temor y temblor, como decía San Pablo. Sin embargo, esto no significa miedo irracional, sino sentido de responsabilidad y de fidelidad a su ley. Ese santo temor, conjugado en el alma con el amor de Dios, depende toda la práctica de las virtudes cristianas, y especialmente de la humildad y de la templanza, de la castidad, de la mortificación de los sentidos. Sí, los sentidos hay que mortificarlos por amor y por temor. ¿Por qué? Porque ¿por dónde entra el pecado a nuestra alma? Por los sentidos, por la vista, por el gusto, por el tacto, por el oído, etcétera, etcétera. Entonces hay que purificarlos, hay que mortificarlos. Morti viene de muerte, morirá. No mortificar, porque la palabra mortificarse en algunos países significa preocuparse. No, mortificarse es morir a sí mismo. Mortificar los sentidos por amor a Dios. Y en la clase que tuvimos la semana pasada en el seminario Vida en el Espíritu, vimos en el Santo Rosario que los 5 misterios que uno reza en el Rosario le va purificando los 5 sentidos, si usted lo hace con fe. Cada misterio, un sentido purificado, para que el Señor le dé ojos nuevos, le dé oídos para escuchar su santa palabra, le bendiga sus labios, su boca, para que usted pueda bendecir. 2 Corintios dice, capítulo 7, versículo 1, y vamos terminando. Teniendo pues tales promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una advertencia para todos nosotros que a veces con tanta facilidad transgredimos la ley de Dios, ignorando o desafiando sus castigos. Invoquemos al Espíritu Santo a fin de que infunda largamente el don del santo temor de Dios en los hombres de nuestro tiempo.
Invoquémoslo por intercesión de aquella que el anuncio del mensaje celeste y la inaudita responsabilidad que se le confiaba supo pronunciar el fiat de la fe, de la obediencia y del amor. Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, estamos aquí reunidos a través de esta transmisión, Señor. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente estamos unidos. Y tú dijiste, Señor, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Y lo creemos, Señor, porque tú lo dijiste, porque tú eres la verdad. Te pido en este momento para mí y para todos los que están oyendo, Señor, esta transmisión, que infundas los dones del Espíritu Santo a todos los que nos haga falta, Padre de la Gloria. Te pido el don de sabiduría para sentir ese amor, ese gusto, Señor, de las cosas celestiales, para saborear la misa, para saborear la oración, Señor, para saborear la alabanza. Porque tengo que vivir mi cielo desde aquí, Señor. Porque al cielo, ¿a qué se va? Se va a alabar tu santo nombre. Se va a estar contigo por toda la eternidad. Dame ese gusto, Señor, desde ahora, a mí y a mis hermanos. Te pido el don de entendimiento, Padre Santísimo, para poder, Señor, descubrir lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra diaria, de tu evangelio diario. Señor, es un mensaje de amor que tú nos dices al corazón. Te pido ese don, Señor, por mí, por todos mis hermanos, para que también puedan entender tu santa palabra. En este momento pedimos al Espíritu Santo el don de consejo. Ese don de consejo para que nos guíe a través de esas decisiones que vamos a seguir teniendo en esta vida, Señor. Que aprendamos, Señor, a doblar rodilla, así como tú lo hiciste, que duraste orando toda una noche, porque ibas a tomar la decisión de escoger a tus 12 apóstoles. Guíanos, Señor. Derrama sobre nosotros este don, el don de consejo. Te pido también, mi Dios, el don de fortaleza para mí y para mis hermanos, para resistir ante los ataques del demonio, del mundo y de la carne, para resistir esa contracorriente, Señor, que a veces encontramos dentro de tu misma iglesia que tú fundaste, Señor. Esa resistencia, Señor, para escuchar tu santa palabra. Esos desprecios, esos insultos, esas ofensas que recibiremos, Señor, por denunciar el pecado. Danos la fortaleza, danos el amor, más que nada hacia ti, Señor, porque si te amamos a ti, podemos amar a nuestros hermanos, y no queremos que nadie se condene, así como tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Que tengamos ese mismo sentimiento a través del don de la fortaleza. Te pedimos también, Padre Santísimo, Espíritu Santo, promesa del Padre, el don de ciencia para conocer el verdadero valor, para poder discernir, Señor, lo bueno y lo malo. Que no lo decida mi razón, Señor, que no lo decida mi instinto, que lo decida ese don precioso, ese don de consejo que me lo dio el Espíritu Santo. Señor, Padre Todopoderoso, te pedimos que infundas en nuestras almas y que
abras ese regalo del don de piedad para reconocerte como nuestro Padre, para sentirnos amados, para sentir ese abrazo, Señor, que tú nos das, para despertarnos cada día y decirte gracias, Papá Dios, porque me das salud, porque me das vida, por poder abrir mis ojos una vez más y para poder amar como tú amas a tus hijos, para poder ser servidor de todos, para poder, Señor, hacer lo que tú hiciste conmigo, tener paciencia con cada uno de mis hermanos. Aumenta, Señor, ese amor en nosotros para que nos veamos como lo que somos. No somos enemigos. El demonio quiere hacernos ver que somos enemigos, incluso dentro de la misma iglesia, un ministerio contra otro ministerio. No, Señor, no lo permitas. Infunde, Señor, inflama ese amor que tú nos dices en nuestro bautismo, en este momento, para que todos nos veamos como tú nos ves. Te pedimos también, Señor, y no por ser el último es el menos importante, el don de temor de Dios, para caminar y obedecer tus leyes, tus mandamientos, Señor, con prontitud. Para tratar de no ofenderte, Señor, aumenta en nosotros el don de la fortaleza. Que realmente yo sienta dolor de mis pecados. Que no sienta atrición. El dolor de atrición es un dolor de mis pecados y los confieso porque tengo miedo a condenarme. No, Señor, que tenga un dolor de contrición, que es que me duelen mis pecados no porque me vaya a condenar o no, sino porque te he ofendido a ti, que eres bondad infinita, sino que te he ofendido a ti, que eres mi Padre, y te he defraudado. Tú has puesto todas tus complacencias en mí y yo te defraudo, Señor. Danos ese santo temor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh glorioso San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y hasta una próxima emisión de Fe en Movimiento.